En este vídeo vamos a resolver un ejercicio de la prueba PEBAU de Andalucía de la extraordinaria de julio de 2023, donde se nos pide que realicemos un balance y que calculemos el fondo de maniobra, así como la interpretación de este último. El ejercicio concretamente nos dice que una empresa presenta la siguiente información relativa a su balance. Nos da una tabla con los elementos patrimoniales desordenados y nos pide que ordenemos el balance de situación, es decir, que ordenemos estos elementos patrimoniales según el Plan General de Contabilidad y que calculemos la cifra de capital social, que como vemos aquí la tenemos y la tenemos con interrogantes. Además, nos pide que calculemos el fondo de maniobra y que interpretemos su resultado. Por lo tanto, vamos a comenzar elemento por elemento y lo vamos a trasladar a la estructura del balance del PGC, donde se divide en activo por el lado izquierdo, patrimonio neto y pasivo por el lado derecho. El activo se divide en activo no corriente con sus submasas, que son inmovilizado intangible, inmovilizado material e inversiones financieras a largo plazo, y el activo corriente se divide a su vez en 4 submasas, que son existencias, deudores y otras cuentas a cobrar, inversiones financieras a corto plazo y efectivo. Y por el lado del patrimonio neto y el pasivo tenemos el patrimonio neto, el pasivo no corriente o deudas a largo plazo y el pasivo corriente o obligaciones a corto plazo. Vamos a empezar elemento por elemento y lo vamos a trasladar a el balance, pero lo vamos a hacer con un balance que ya está realizado y vamos a ir señalando cada uno de los elementos que vamos a ir leyendo. En primer lugar, tenemos la amortización acumulada de inmovilizado material, que representa la depreciación de los elementos de inmovilizado debido al uso, debido al paso del tiempo o bien debido a que hay mejoras tecnológicas y estos materiales han quedado obsoletos. Es un elemento de inmovilizado material, pero como mide la depreciación o pérdida de valor, va con signo negativo, que en contabilidad se pone entre paréntesis. Concretamente está señalado en rojo y aquí va con signo negativo, pero se pondría entre paréntesis. Por lo tanto, vamos a marcar que esta cuenta ya está pasada, esta de aquí. Seguimos con la siguiente, utillaje. El utillaje son aquellas herramientas y útiles que se necesitan para poder funcionar. Pues, por ejemplo, en una tienda de fontanería pues estarían las llaves inglesas, estarían todos los elementos de fontanería, todas las herramientas. Por lo tanto, utillaje por 15.000 euros. Forma parte del inmovilizado material y iría aquí, utillaje por 15.000 euros, como podemos ver. Seguimos con el siguiente elemento, capital social. Capital social son las aportaciones de los socios a la empresa cuando se constituye la empresa y por lo tanto forma parte de los fondos propios y dentro de los fondos propios del patrimonio neto. Por lo tanto, aquí vemos capital, falta social y sería por valor de X, porque es lo que hay que calcular. Continuamos con instalaciones técnicas. Instalaciones técnicas forma parte del inmovilizado material. Sería pues toda la red eléctrica, las instalaciones de la red eléctrica, las instalaciones de fontanería, de los aires acondicionados, etcétera. Por valor de 20.000 euros. Y es inmovilizado material. Estaría aquí. Y como vemos, 20.000 euros. Continuamos con las construcciones. Las construcciones son los locales de la empresa, aquellos locales que le sirven para funcionar. Es inmovilizado material y por valor de 20.000 euros. Estaría aquí. Continuamos con el siguiente elemento, reserva legal. Reserva legal son aquella parte de los beneficios que se queda en la empresa como fondo de autofinanciación de enriquecimiento, pero que lo hace porque lo marca la ley. Por eso son legales. Por ejemplo, las cooperativas tienen que reservar un tanto por ciento, concretamente el 25%, el 20% en forma de reserva legal. Bien, aquí está la reserva legal por valor de 5.000 euros. Continuamos con los acreedores y efectos comerciales a pagar, que son aquellas personas o bien empresas que nos han prestado un servicio y les hemos dejado a deber el dinero. Y ese dinero que les hemos dejado a deber, se le hemos dejado a deber firmando un pagaré. Por lo tanto, los acreedores por prestaciones de servicio, acreedores por efectos comerciales a pagar, por valor de 15.000 es un pasivo normalmente a corto plazo. Y lo tenemos aquí, acreedores efectos comerciales a pagar, por valor de 15.000 euros. Continuamos con créditos a corto plazo. Créditos a corto plazo son aquel dinero que la empresa presta a terceros y que tiene que devolver en el corto plazo.
y que normalmente lo hace como inversión, por lo tanto es una inversión financiera a corto plazo, la tenemos aquí, dentro del activo corriente, por valor de 8.500 euros. Continuamos con el siguiente elemento, proveedores. Proveedores son aquellos personas que nos han vendido mercaderías o mercancías o nos han vendido algún tipo de material y se lo hemos dejado a deber. Por lo tanto, proveedores es pasivo, pasivo corriente por valor de 12.000 euros, que está aquí, por valor de 12.000 euros. Continuamos con maquinaria. Maquinaria es la maquinaria de la empresa. La maquinaria que no son herramientas y útiles, son máquinas. Y por valor de 16.000 euros. Es inmovilizado material, que estaría aquí. Maquinaria por 16.000 euros. Continuamos con el siguiente elemento. Proveedores de inmovilizado a largo plazo. Bueno, pues son empresas que nos han vendido inmovilizado a largo plazo, por ejemplo la maquinaria anterior, y se la hemos dejado a deber. Y como es a largo plazo, pues es pasivo, no corriente. Lo tenemos aquí, proveedores de inmovilizado a largo plazo por valor de 70.000 euros. Continuamos con productos terminados. Productos terminados son las existencias de aquellos productos que la empresa ha fabricado y ha terminado y que están en el almacén disponibles para la venta. Por lo tanto, forma parte del activo corriente y dentro del activo corriente de las existencias. Lo tenemos aquí, productos terminados por valor de 9.000 euros. Y continuamos con el siguiente elemento, clientes. Los clientes son aquellos que tienen la categoría de clientes porque nos compran habitualmente y que nos han dejado a deber la mercancía. Por lo tanto, es un derecho de cobro sobre clientes y forma parte del activo corriente y dentro del activo corriente de deudores comerciales y otras cuentas a cobrar, que la tenemos aquí, por valor de 8.000 euros. Bancos, instituciones de crédito, cuenta corriente a la vista en euros. Es el dinero que tenemos en la cuenta corriente en el banco, que forma parte del efectivo, por valor de 5.500 euros, que estaría aquí. Nos hemos saltado una cuenta, que es las deudas a corto plazo con entidades de crédito, que son los préstamos que tenemos con bancos, con entidades de crédito y que cumplen en el año, es decir, que cumplen en el corto plazo, por valor de 26.000 euros. Es pasivo corriente, estaría aquí. Continuamos con el siguiente elemento, que es elementos de transporte, que son los vehículos de la empresa que le permiten funcionar, como furgonetas, coches, camiones, por valor de 60.000 euros. Es inmovilizado material, activo no corriente, que estaría aquí, por valor de 60.000 euros. Y continuamos con el siguiente elemento, deudores. Son aquellos a los que les hemos prestado dinero y nos lo tienen que devolver en el corto plazo. Por lo tanto, por 8.000 euros forma parte de la cuenta de deudores comerciales y otras cuentas a cobrar, por valor de 8.000 euros. Y la última cuenta, reservas estatutarias, que al igual que la legal son la parte de los beneficios que se quedan en la empresa de forma que nos permiten crecer y aumentar el valor de la empresa, pero que en vez de marcarlo a la ley, se marca en los estatutos, por valor de 13.000 euros. Y lo vemos aquí. Reservas estatutarias por valor de 13.000 euros. Una vez que tenemos todas señaladas, vamos a sumar las distintas masas y submasas de manera que podamos calcular el total del activo, que será igual que el total del patrimonio neto y el pasivo. Tenemos que el activo no corriente, en este caso solamente tenemos una masa patrimonial, que es el inmovilizado material, y por lo tanto, pues la suma del inmovilizado material, que es la suma de construcciones, instalaciones técnicas, maquinaria, utillaje, elementos de transporte, menos la amortización acumulada, nos da 119.000 euros. El activo corriente está formado por las existencias, que son 9.000 euros, los deudores comerciales y otras cuentas a cobrar, que son la suma de clientes y deudores, que son 16.000 euros, las inversiones financieras a corto plazo, que son el crédito a corto plazo, 8.500, y el dinero que tenemos en el banco en efectivo, que son 5.500. Por lo tanto, la suma de 9.000 más 16.000 más 8.500 más 5.500 nos da 39.000, que es el activo corriente. Y el total del activo es la suma del activo no corriente más el activo corriente, que es 119.000 más 39.000, que es 158.000. Por el lado del patrimonio neto y el pasivo tenemos que el patrimonio neto es la suma del capital y las reservas, que nos da 18.000, que son 13.000 más 5.000, que son las reservas estatutaria y legal, más X. Tenemos el pasivo no corriente, que lo forma proveedores de inmovilizado a largo plazo por 70.000, y tenemos el pasivo corriente, que es la suma de las deudas con entidades de crédito a corto plazo, de los proveedores y de los acreedores efectos comerciales a pagar, es decir, de 26.000 más 12.000 más 15.000, que nos da 53.000. La suma del patrimonio neto, pasivo no corriente y pasivo corriente, nos da 53.000 más 70.000 más 18.000, que es 141.000, más X. Y ahora sí, una vez que tenemos el balance ordenado, vamos a calcular la cifra del capital social. Para calcular el capital social vamos a aplicar la ecuación fundamental de la contabilidad, que nos dice que el activo
es igual al patrimonio neto más el pasivo. Y volviendo a nuestra tabla, tenemos que el activo 158.000 es igual al patrimonio neto más el pasivo, que es 141.000 más X. Despejando la X, que es el capital social, nos queda 158.000 menos 141.000, que da 17.000 euros. Y en el apartado B se nos pide el fondo de maniobra. El fondo de maniobra se calcula como el activo corriente menos el pasivo corriente. Volviendo a nuestra tabla, tenemos que el activo corriente es 39.000 y el pasivo corriente es 53.000. Por lo tanto, el fondo de maniobra es 39.000 menos 53.000, que nos da menos 14.000 euros, que al ser negativo implica que la empresa puede tener problemas de liquidez o solvencia a corto plazo. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues que puede ser que lleguen deudas a corto plazo y la empresa no tenga efectivo para pagarlas. Por lo tanto, podría entrar en suspensión de pagos, en no poder pagar esas deudas que le cumplen a corto plazo. Esto es un problema temporal, no tiene que preocupar a la empresa, pero sí tiene que solucionarlo. ¿Por qué ocurre esto? Pues ocurre esto porque una parte del activo corriente se está financiando con capitales a largo plazo en vez de con capitales a corto plazo. ¿De acuerdo? Entonces es un problema de liquidez o solvencia a corto plazo, también conocido como suspensión de pagos.